Bueno, pero preocupado por la crisis internacional, Sí, ¿no? Que sí. era más o menos de esperar, porque cuando ocurren estas cosas como esta epidemia, o ya la están por nombrar pandemia, y más concentrada en un país que es el gran consumidor, es el gran comprador de la producción del mundo, como es China, y en algún momento hay problemas financieros, ¿no? Y bueno, se da donde era lógico que se diera. O sea, la OPEP es un grupo de países productores de petróleo que cuando hay cosas así se reúnen y en general, como baja la demanda, lo que hacen es bajar la oferta, ponerse de acuerdo para producir menos petróleo para que no caiga el precio. Si uno no está de acuerdo, cosa que ocurre porque encima son todos países que no se llevan muy bien, en este caso fue Arabia Saudita que no quiso bajar la producción de petróleo, y bueno, ahí hay una caída fuerte, porque entonces va a haber menos demanda, pero va a seguir viendo la misma oferta. Es la caída más fuerte en el precio del petróleo desde el año 91. Claro. Acá hay dos temas, De la guerra del Golfo. uno de corto y uno de largo, la verdad es que... está ahora? Pero 30. 30. Cayó a 30, Horacio. 30. Bueno, con 30 no hay vaca muerta, ¿no? Con 30 no hay vaca muerta. Entonces, un poco el plan del gobierno, es decir, tiramos la deuda para adelante, porque cuando empecemos a pagar capital dentro de 3 o 4 años, ya vaca muerta va a estar más o menos maduro y nos puede dar 10.000 millones de dólares por año. Esto te lo tira abajo, ¿no? Bueno, pues esto fue siempre una fantasía, a mi juicio, ¿no? Bueno, uno no puede armar un plan de gobierno pensando en una exportación nueva, qué sé yo. Hay que decir que sinceramente Vaca Muerta estaba madurando, no es que estaba en cero. Estaba empezando a moverse. No, bueno, ¿sí? pero producción mínima en función de la inversión realizada, una desproporción enorme respecto a lo que se puede obtener con la misma inversión en recuperación terciaria. Ahí hay temas que no están resueltos, que no están claros. Hay mucha preocupación en el gobierno por esto que pasó Bueno, ayer. es que- Yo hablé ayer con... No, con pero yo digo eso de todas maneras es a largo plazo. El problema del corto plazo es que lo que está viendo es un vuelo a la calidad. Es decir, toda la guita está yendo a Estados Unidos y Alemania a comprar títulos públicos de estos países. Entonces, cuando van hacia Estados Unidos, fundamentalmente, claro, pero el problema de esos tres es que cuando van a Estados Unidos lo que hacen es fortalecer el dólar. Cuando se fortalece el dólar caen todos los commodities, incluso que los granos. Entonces, está habiendo una caída del precio de los granos que va a poner más en cuestión el tema de las retenciones, ¿sí? Porque hoy la soja, por ejemplo, está un 12% arriba de lo que estaba en 2015, pero si cae, y encima con estas caídas abruptas, digo, hoy la bolsa, viste, las bolsas europeas cerraron con caída del 9%. Para Europa 9% es catástrofe, es como si hubiera una guerra, qué sé yo, ¿no? En Europa no pasa. Los movimientos en Europa son del 0,1, del 0,2, del 0,3. Entonces, si vos tenés una caída, que en realidad no es caída, a ver, ¿cómo se puede decir? Si sale $300 para hacer un número redondo la tonelada de soja, con que suba el dólar, para mantenerse los precios uniformes, lo que hace es bajar el precio nominal de la soja, ¿sí? Entonces, si el dólar se fortalece un 10, un 15%, la soja cae en ese orden. Entonces, se va a complicar más la relación acá, ¿no? Así que nos va a impactar por el lado de la energía y por el lado de la soja. Claro. Además, cuando un país como China deja de comprar, porque viste que los chinos parece que le van ganando al coronavirus, ¿no? Pero el costo de cómo lo están ganando es bestial. Los tipos aíslan provincias enteras, hacen unas cosas, ¿viste? Decenas de millones de personas. Claro. Entonces hay un montón de chinos que antes consumían y hoy no consumen o subconsumen. Además, no producen. Además, imaginas el miedo de los que han generado la forma en que maneja el gobierno esto. Recuerda, por ahí está bien, a veces el costo de corto plazo hace que vos te salves en el mediano. Pero el tema es que China está bajando su consumo de manera radical. Entonces, cuando el país de mayor consumo y del su mundo... producción, cosa que es importante para las cadenas internacionales de valor. Claro. Porque en la economía súper interrelacionada de hoy hay muchos componentes que vienen de China. Todos para le compramos otros los chips, productos. las cosas que después no podés armar. El tema es que eso te hace caer el precio de los commodities de manera fenomenal. Entonces nos agarra en el medio de la negociación, nos agarra en una recesión. Y te digo más, estábamos haciendo una nota en estos días con algunos brotes verdes que estaba teniendo la economía. Un golazo que se difundió muy poco, salió en el Destape este fin de semana, es que en enero hubo la menor cantidad de despidos en 16 años. Y eso fue, ¿por qué? Por la doble indemnización. Es decir, medidas puntuales que generaron progresos puntuales, ¿no? Menor inflación. Claramente la última semana se desacelera muchísimo
muchísimo los precios, factible que tengamos un marzo todavía con menor inflación que en febrero. Están apareciendo pequeñas cosas que un poco era el plan de Alberto, ¿no? Es decir, vamos de a poco, no rompamos nada y logremos bajar la inflación. Pero estas cosas son un problema. Hay una reunión ahora de todo el área de energía. De la parte de energía, de hidrocarburos, del gobierno, porque obviamente no abrió la bolsa acá todavía. O sea, hoy va a impactar, ya impactó en las ADR de las empresas argentinas en Estados Unidos, pero ayer hablé con un par de funcionarios y todo lo que vos estás mencionando de qué va a pasar con Vaca Muerta, qué va a pasar con el precio de la nafta, qué pasa con las acciones de YPF, qué pasa con los ingresos de YPF y a dónde van a invertir ahora las empresas. Si baja el precio del petróleo, no les conviene invertir en petróleo, lo derivan hacia otro lado. La capitalización de YPF se derrumbó y su valor de mercado hoy es de apenas 3.000 millones de dólares. Lo cual la pone absolutamente a tiro de una oferta hostil de compra por parte de algún buitre. Claro. Esto puede ocurrir en cualquier momento. Es una situación de una gravedad extrema que no tiene que ver con decisiones políticas de la Argentina, sino con el contexto internacional. No, pero sí es importante la vulnerabilidad en que dejó el gobierno de Macri a este país. Que cualquier cosa que ocurra y más algo tan grave como lo que está ocurriendo nos pone en una situación de mucho mayor vulnerabilidad que un país que tiene una economía estabilizada o que no tiene el nivel de deuda que tiene. En los finales del gobierno de Cristina Kirchner, no en los finales, durante el gobierno de Cristina Kirchner también hubo una grave crisis internacional, la crisis del año 8. Y el gobierno tomó una serie de medidas que atenuó absolutamente la crisis. Y uno de los países que menos lo sufrió en el mundo, Horacio. Estados Unidos e Inglaterra duplicaron su desempleo, llegaron a 11% de desempleo. En la Argentina no aumentó. En Argentina prácticamente no aumentó. Y menos mal que tenemos cepo. Porque si no se acuerdan lo que pasaba cuando la lira turca se devaluaba un 10%, acá estábamos con el agua al cuello. Imagínate un día como hoy. Macri no solo no tenía cepo, no obligaba al campo a liquidar la cosecha. Los tipos eran los dueños del precio del dólar. Les dio primero 1 año, después 5 y después suprimió todo plazo. Imagínate lo que sería. Guarda con lo que está pasando, porque lo que está haciendo el campo ahora, en este momento lo están haciendo, es parar los camiones, los productores agropecuarios. Hay como un grupo de tareas ahí, o sea, hay unos tipos que se mueven con total libertad y que están parando los camiones para revisar a ver si están vendiendo o no. Y si está el camión con mercadería, lo sacan de la ruta. Eso están haciendo en este momento y la Nación lo publica con naturalidad, como si la eso Voz del Interior también. Como si eso no fuera un delito, y eso es un delito. ¿Cómo van a parar ellos a un camión y sacarlo de la ruta? Porque el viernes en Córdoba hubo un caso de un tractorazo que interrumpió el paso de una ambulancia y el hombre que estaba a bordo de la ambulancia terminó falleciendo por no llegar a tiempo al hospital. Ya comenzaron, ahí esa es la diferencia en cuando hacen un paro ellos y cuando lo hacen los trabajadores. No, además cuando alguien señala estas cosas en tono tranquilo que lo estamos haciendo nosotros, son los fanáticos, son los extremos, son los provocadores, son los del odio. Han logrado una inversión de sentido verdaderamente muy importante. Ellos tienen el derecho a hacer un lockout, más allá de que nosotros lo cuestionemos. Lo que no tienen derecho es obligar a otros a que no entreguen su mercadería. Cada uno haga lo que quiera, porque además este es un lockout muy raro, ¿no? Porque yo digo, ponle que tiene éxito. Ponle que tiene éxito y logran lo que ellos quieren, que el gobierno de marcha atrás. Si el gobierno de marcha atrás, la mayoría de los productores se van a perjudicar. Porque cuando dé marcha atrás, a todos los productores que les está mejorando la situación. Por ejemplo, los arroceros. Claro. Entonces, digo, es un paro raro, ¿no? Porque vos tenés una cantidad que se beneficiaría, 14.000 si el gobierno da marcha atrás. Cosa que además, dar marcha atrás ahora no es como la 125, porque la 125 era un decreto que el gobierno en un momento dice, bueno, está bien, lo mando al Congreso. Ahora ya el Congreso lo aprobó. Sí. No se puede dar marcha atrás, porque no es un decreto del Ejecutivo. El tema es que creo que es una ley de Congreso. Es un error evaluar este paro como una medida sectorial con intereses sectoriales. Creo que es una medida política con intereses políticos. Está claro que la coincidencia con Expoagro tiene que ver con darle una caja de resonancia a reclamos políticos. Expoagro, recordemos, es una empresa constituida por el Grupo Clarín y el diario La Nación. Así es. Que todos los años realiza en la zona de San Nicolás Ramallo una muestra a cielo abierto donde se venden productos para el agro.
Y ahí están los arroceros también, ¿no, Ari? Sí. Pero sí. además, a ver, es explícito. Es explícito cuando que el reclamo tiene que ver con no a los derechos de exportación, no a las retenciones. ¿Sí? Es un reclamo contra la política económica de este gobierno, porque sin retenciones no tiene política económica este gobierno. Es la parte por eso clave. Es impresionante que lo... Bueno, Con lo cual, hoy ningún gobierno tendría política hoy económica. ningún gobierno, pero diga, lo que voy es, este paro está armado de tal manera de que sea una plataforma para un mensaje político contra este gobierno. No hay que evaluarlo como un reclamo sectorial. Hay un dato que tampoco nadie prestó demasiada atención, ¿no? La inflación de los últimos 12 meses fue 52%. La recaudación subió un 44%. Vos estás ya 8 puntos abajo la recaudación de la inflación. Quiere decir que sigue cayendo la economía. Si vas al IVA DGI, la suba fue del 30%. El IVA DGI te da directamente el consumo. ¿Sí? Entonces, estamos en una situación catastrófica. Si vos perdés la recaudación del sector agropecuario, pero no hay país, se incendia. Entonces, los tipos ¿qué están jugando? ¿A que se incendies? Bueno, va a ser muy interesante esto tenías que... algo sobre los arroceros. Sí, ¿no? el fin de semana habló José Aranda. José Aranda es el dueño del 14% del Grupo Clarín. Ni más ni menos. Ahora, ese video que está dando vuelta, que lo manda el ministro de Agricultura, hay un video, ahora pasamos el audio, ¿no? Donde está Aranda, el socio de Manieto, el vicepresidente de Clarín, hablando bien de la medida del gobierno. Ahora, hay dos lecturas. Yo no hablé con el ministro de Agricultura por qué él difunde eso. Porque o hay una interna en Clarín y nosotros no nos enteramos, o Aranda es un hipócrita que arma Expoagro, ¿no? Como sí, de hecho, del lockout. La empresa que arma Expoagro la preside su hermano Héctor. Bueno, o sea, uno entonces, de los arma Expoagro en contra de Clarín todo el tiempo está. De hecho, el lockout lo declaró Clarín y después difunde. Como dijo Chitoni aquí, ¿no? Sí, claro. El local lo declaró Clarín, es impresionante. Y después difunde un audio de él diciendo que está de acuerdo con las medidas de, ¿no? Y lo manda a todos los canales y a todos los radios. Y el ministro de Agricultura lo manda. Entonces, no sé, que el ministro nos explique cómo es la cosa. Hay una pelea entre Aranda y Manieto y nosotros no lo sabemos. No, pero al margen de lo que haya o no haya, el hecho de que uno de los accionistas principales del Grupo Clarín haga un elogio de la medida que el diario cuestiona es una noticia interesante. Digo, muestra cómo está funcionando ese sector. Ahí tal vez hay que ir a algunas explicaciones más profundas sobre los escritos de Kalecki, sobre cómo funcionan las clases dominantes, que no siempre actúan en función de sus intereses inmediatos, sino de relaciones de poder, de relaciones de fuerza. Sí, o de la política incluso, también, esto que decía Nico. Incluso medidas que los benefician, las atacan, porque los benefician a ellos, pero al mismo tiempo están empoderando a las clases subordinadas, y ellos prefieren que no les vaya tan bien a ellos, pero que estén sumergidas las clases dominadas. Digamos, este es el famoso aporte del año 44 del economista polaco Michał Kalecki. Pongo en contexto lo de Aranda. Aranda es productor arrocero, ¿sí? En la provincia de Corrientes, la misma de Rosenkrantz, mirá. Y, entre otras cosas, una vez quiso inundar toda una zona que no se podía inundar según la ley de bosques para poner sus producciones de arroz, cosa que finalmente se frenó, pero es uno de los principales arroceros del país. En este audio que vamos a escuchar está Aranda, accionista de Clarín, arrocero, junto con otros arroceros. Y les dice qué opinan y cómo beneficia a los arroceros la segmentación de los derechos de exportación que anunció el gobierno. Escúchenlo. Yo quiero sí hacer ahora un reconocimiento un poco para diferenciarme con este llamado al paro respecto de que la medida reciente que adopta el gobierno beneficia a economías regionales y beneficia a pequeños productores. Nosotros estamos en la economía regional, somos productores de arroz, una rebaja de 4 puntos en las retenciones hace mucho para darle algún sentido a este negocio, que como bien decía Cristian, ha sido expulsor en los últimos años de gente dedicada a este negocio, a esta producción familiar, de mucho esfuerzo y de mucho costo. Creo que son más tiempos de diálogo que de confrontación, y entramos todos los productores agropecuarios, digamos,
dentro de la condena de ser iniciadores de un conflicto, cuando yo creo que en la mayoría no está el ánimo del conflicto, sino del diálogo, sabiendo que a la par... Bueno, avisale a la tapa de Clarín. Claro. No, bueno, ellos tienen un proyecto de hegemonía. La hegemonía es la opresión del otro, es achicar al otro lo más posible, entonces no se detienen en detalles, claro, digamos, ¿no? De una, como es Horacio, de una pérdida puntual, económica, qué sé yo, que al lado de lo que es su proyecto es menos. Aranda es ganadero, además. Sí, es ganadero y arrocero. La ganadería también se ha beneficiado. Vende Así es. A la última vez que yo me fijé tenía unas toneladas de cuota Hilton el hombre en sus exportaciones. Sí, está criando Pero una bueno, raza claro. rara. Me escuché recién que están corriendo una carrera, la gente de Shell, eso, todos a ver quién baja las naftas primero con esta caída del petróleo, ¿no? Yo voy a aprovechar para cargar nafta ahora cuando baje, Sí. digo. Es como dijo Gabriela Michetti. Cuando sube el petróleo, sube la nafta todo el tiempo, yo imagino que ahora bajará, o el gas, deberían bajar las tarifas de gas, y si baja el gas debería bajar la electricidad. Yo imagino deben estar todos los dueños diciendo, che, muchachos, apúrense a bajarle el gas y la nafta a la gente. Ahora, más allá de la conveniencia del bolsillo de quien va a cargar nafta, toda esta situación lo que marca es el riesgo de una recesión global gravísima. Gravísima. Bueno, ¿quieren escuchar la Michetti o ya nos vamos? ¿Quieren irse con esa Bueno, delicia? la verdad es que ahora Ahí está, lo que ha pasado con los el precio de combustibles es que lo que ha hecho el Estado es ser respetuoso con, y digamos, y ¿cómo se dice? Y bueno, y cumplir con la ley como habíamos pactado. Esto no está editado, que era a determinado nivel del mercado, el Estado se corre de ser el garante del precio, porque justamente pasa a ser perjudicial para los ciudadanos, porque si el precio tiene que bajar y el garante está haciendo que el precio sea más alto, es una locura. Entonces, bueno, la ley justamente, la norma que de reglamentación de este tema decía, bueno, a determinado esquema del mercado, el gobierno se retira el precio. Y la verdad es que lo hace a favor del ciudadano, no en contra del ciudadano. Entonces, bueno, ahora, digamos, depende mucho también de las competencias, de la competencia que las propias empresas hagan entre sí. Yo no creo, digamos, que suceda eso, pero esto es un tema ya del sector privado. Y bueno, y habrá que ver cómo funciona el mecanismo de la competencia. El mecanismo de la competencia siempre tiende a abaratar los precios. Veremos en este caso qué pasa con la nafta, pero no es un tema que esté decidiendo el gobierno. Bueno, Es Fidel Pinto. No, es espectacular. No es Pesky, no lo editó Rinconete. Esto era la ex vicepresidenta cuando el gobierno de Macri liberó el precio de las naftas. Y explicaba que cuando bajaba el precio de la nafta, bueno, no sé, no entendí nada. Pero algo intentó explicar. Hay una luz al final del túnel. ¿Cómo se dice? ¿Y cómo se dice? No sé, qué malo que es Rinconete. Mirá las cosas que le hace a la ex vicepresidenta. Qué complicada que está la Michetti con lo que denunció Graciana Peñaforte el viernes, 180 millones de pesos que no pueden justificar de gasto en el Senado. 180 millones de pesos. Hubo algo también que me impresionó mucho de la nota de Graciana en el cohete a la luna, que le dijo a las periodistas de los grandes medios, que son muchas, y que muchas son feministas, Sí. y van a los actos feministas, y todo el tiempo hablan del tema, y no son capaces de hacer mención a la violación de la mujer por parte del el Presidente o el del expresidente Superior del- Tribunal de Justicia Bueno, de Jujuy. o sea, hay una violación, hay un relato desgarrador de la mujer que fue violada, que nosotros hemos pasado también, y que los grandes medios no pasan. Entonces Graciana le decía, bueno, despiértense, mujeres, ¿cómo hacen para salir al aire? ¿Cómo hacen para sentarse a escribir? Y están invisibilizando una violación, no un piropo, una violación. ¿Y en qué nivel? El presidente del Superior Tribunal. Entonces, en serio, Que violó a la directora de Estadística y Censo de la provincia. Yo creo que Es ahí el corazón del poder de Morales, ¿no? si, o das a conocer ese audio en el medio que trabajen las mujeres, o dejen de hablar de feminismo, si no es una hipocresía. Si no van a denunciar, me pareció muy, muy interesante que lo haga desde ese lugar moral que tiene en la Argentina Graciana, además, para poder decirlo, ¿no? Así es.